Me imagino que conforme me presentaban irían ustedes pensando, vaya, nos hemos equivocado. Y más ahora que me pongo detrás del atril, pero me tienen ustedes que disculpar porque no sé moverme en los escenarios. Me vuelvo de madera cuando creo que la gente me está mirando. Si tengo que hacer alguna otra cosa que hablar, entonces colapso. Si es solo hablar, entonces de eso tengo recorrido y experiencia, ¿no? Bueno. Yo querría contarles, voy a intentar no agotar el tiempo y que puedan ustedes preguntar. Yo querría contarles cosas de lo que hoy sabemos sobre la familia y que quizás puedan añadir a las experiencias y a las certezas personales que ustedes tienen y también a las que nos ofrece nuestra condición de creyentes, ¿no? Creo que el primer asunto que merece la pena que les diga es que en el último siglo, quizás un poquito más según se mire de una manera o quizás un poquito menos si se mire de otra, no ha habido una institución que haya sido objeto de políticas estatales, de desarrollo intelectuales en las universidades, de programas de educación social promovidos por instituciones transnacionales. Digo, no ha habido una institución que se haya intentado desconstruir y destructurar tanto como la familia. Ha habido estados completos con cientos de millones de habitantes en los que se han aplicado políticas muy estrictas, en las que se prohibían la práctica de matrimonios, en las que se labraban los cementerios para que las personas no se mantuvieran vinculadas a sus mayores, en la que los hijos eran tomados por el Estado. Le estoy poniendo ejemplos del Estado comunista de Mao, o situaciones como las que se han puesto en marcha en algunas de las democracias más desarrolladas del continente europeo, en los países escandinavos y en general en casi todas las grandes universidades del país. Los puntos de vista que han tenido un predominio teórico, tanto en el orden de la psicología como de la filosofía, de la moral, de la antropología cultural, era un poner en tela de juicio que la estructura de lo que se ha venido a llamar, por resultado de todos esos puntos de vista, la familia tradicional, o sea, un varón con una mujer, padres de unos hijos, vinculados parentalmente con una ascendencia y también con un parentesco horizontal, que eso, que como digo, se califica ahora de familia tradicional, no era una estructura que surgiera de la naturaleza del ser humano, no era una estructura ni un tipo de sociedad necesaria, más bien era el constructo de un mundo de predominios impositivos masculinos en los que un agente patriarcal tomaba la familia como el espacio y la herramienta del sojuzgamiento de la mujer y de la prole. Está explícitamente la teoría marxista de la familia que mantiene un autor que se llama Engels en un libro celebérrimo y leidísimo a lo largo en todas las universidades europeas y occidentales y en buena parte también de las universidades mundiales, que es el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. No ha habido ninguna otra institución que, les digo, haya sido objeto de políticas más intensas, más focalizadas, de desarrollos intelectuales y culturales. Así que si viven ustedes en una familia o forman ustedes una familia con una señora o con un señor y son ustedes lo contrario y además tienen hijos, que sepan ustedes que son ustedes casi una reliquia, un vestigio sobreviviente a un proceso de deconstrucción como probablemente no hemos conocido otro en el occidente desarrollado. Es bueno saber eso, porque a pesar de todo eso, cuando esos estados y esos sistemas han pasado, nos encontramos con que después de la marejada inmensa, después de esas presiones y persecuciones,
Tienen ustedes literatura, sociología, filosofía, en la que se dan todo tipo de detalles. Después de todo eso, lo que queda es la familia en pie. Que los varones se asocian masiva y mayoritariamente con mujeres, que lo hacen a su vez también masiva y mayoritariamente, y que la familia sigue siendo el resorte social que tiene a su cargo la generación, la custodia, el cuidado de niños. Y eso ocurre además en todos los parámetros del planeta. No hay ninguna excepción conocida, ninguna excepción documentada. Se han documentado y escrito sobre multitud de supuestos sistemas sociales donde no existían las familias. Efectivamente hay variaciones, pero en lo nuclear creo que se les puede decir con solvencia académica que no hay lugar del planeta hoy, desde luego, y son muy dudosas las supuestas pruebas de que en algunos otros sistemas sociales se haya organizado de alguna otra manera que mediante vínculos estables entre varones y mujeres que hacían relación también a la procreación. Si hay una singularidad al respecto de la cual merece la pena que pensemos un poquito, es porque lo es, y es una singularidad también excepcional, es la institución de la familia a partir de un matrimonio monógamo, obviamente, pero indisoluble. La indisolubilidad del vínculo conyugal, la indisolubilidad del matrimonio como institución, sí que es una singularidad completamente excepcional y que procede además de la tradición católica y se encuentra solo muy residual y vestigialmente en algunos sistemas de castas orientales. Y de ese asunto quiero hablarles y pensar con ustedes un poquito en voz alta. Pero antes de eso, me gustaría ofrecerles algunos argumentos al respecto de si la familia monógama es algo racional o es una imposición patriarcal o es un residuo atávico de tradiciones oscuras y antiguas que no se ajustan a las sociedades contemporáneas. Ya saben ustedes que en las estadísticas sociales hoy de los países desarrollados, con España además formando parte de los que están a la cabeza, la crisis del matrimonio es mucho más real de lo que Mao o Stalin o los regímenes totalitarios de los Yemeres rojos o de la Cuba comunista habían aspirado nunca a lograr. Así que si les he dicho antes que todos esos sistemas fracasaron y que la familia pervive, tengo que decir ahora, porque es verdad, que el entorno más ácido y disolvente para la sociedad familiar, para la unidad familiar, es precisamente nuestras sociedades. Las sociedades occidentales de consumo, desarrolladas, con altos niveles de renta y con unos entornos profesionales competitivos que además estresan mucho la disponibilidad de tiempo y la disponibilidad y la estabilidad de cualquier otra institución que no sean las económicas. O sea, estamos de buenas y al mismo tiempo estamos ante un problema que tenemos que pensar, ¿no? Bueno, pero me gustaría ofrecerle algún argumento sobre por qué no es tan raro que se nos ocurra querer pasar la vida con una mujer, ¿no? Sé que tienen ustedes razones de sobra. Yo les voy a ofrecer algunas laterales. Me gustaría, aunque les parezca raro, hablarles un poquito, muy poquito de zoología. Los zoólogos, en sus investigaciones, ellos estudian el resto de las especies, la nuestra también, pero comparadas. Los zoólogos han investigado durante mucho tiempo y han llegado a la conclusión, digo, los zoólogos no existen, muchos zoólogos en discusión abierta entre ellos, pero podemos tomarlo como un conocimiento bastante indiscutido ya hoy, que cuando en las especies se da una doble circunstancia, que es una prematuridad de la prole muy alta, o sea que los neonatos, los recién nacidos, nacen con un grado de prematuridad extremo y un sistema locomotor muy complejo. Cuando se dan esas dos circunstancias, se producen fenómenos singulares. Que la prole sea muy prematura ocurre en
en un grupo de especies y en una especie, luego por separado. El grupo de especies son básicamente las aves y las aves ovíparas, las que nacen de huevo. Al nacer de huevo, ustedes tienen en la cabeza que el pollito es un feto, cuando nace es prácticamente fetal. Y el vuelo es una estrategia locomotora, o sea, un sistema de desplazamiento muy complejo. La otra especie que destaca por estas dos variables es la nuestra, la del ser humano, la del sapiens. Nuestra prole nace con un grado de prematuridad que es el mayor entre todos los grandes animales terrestres. Y es así porque estar de pie exige que la cadera de la mujer y del hombre, pero en particular la de la cadera, la de la mujer, se estreche para que las extremidades inferiores puedan insertarse cerca, porque si no habría que andar moviendo la cadera. Aún así, las mujeres, como la tienen mayor que la de los varones, para lo que les voy a decir ahora, tienen que hacer giros de cadera cuando andan. Y no la pueden estrechar más porque en el centro de la cadera está la oquedad pélvica. La oquedad pélvica es el perímetro máximo del canal del parto, pero ya el estrechamiento de la cadera de la mujer en la literatura científica se conoce como la cadera de Eva. Ya el estrechamiento necesario para que podamos estar de pie y andar a dos pies produce que el embarazo humano se precipita, porque el tamaño medio del cerebro para atravesar el tamaño medio de la oquedad pélvica impone que el embarazo no puede ir más allá de los conocidos 9 meses. Los zoólogos saben que si los recién nacidos humanos nacieran con el grado de madurez orgánica con el que nacen las especies más cercanas, los chimpancés, los gorilas, los orangutanes, o sea, los grandes monoromínidos, si el bebé humano naciera con el mismo grado o similar de madurez orgánica, el embarazo humano tendría que durar un 40% más de tiempo. O sea, tendría que durar los 9 meses que ya dura, más otros 4, o sea, 13. Lo que haría inviable el tránsito del bebé por el canal del parto, haría inviable la cadera de la mujer humana, haría inviable la posición bípeda, haría inviable la propia especie. Pero eso impone una prematuridad extrema. Yo que no experimento, aunque soy padre de 5 y nieto de 2, una ternura como decir, instintiva ante los bebés, que me parecen una cosa, no voy a decir que fea, pero en fin, que me generan desconcierto más que otra cosa, y lo que hago es mirar a mi mujer y a mis hijas, veo su entusiasmo emocionado y entonces lo imito sin mucha convicción, pero quizás por tener esa mirada un poco extrañada, soy perfectamente consciente de que los bebés son un cráneo con un kit digestivo y respiratorio para que el cerebro pueda seguir creciendo, que era lo que tenía que haber hecho en el seno de su madre si todas estas cuestiones que les he contado lo hubieran permitido. Pero es que además resulta que la posición bípeda y la traslación bípeda, andar a dos pies, es todavía, desde el punto de vista neurológico y biomecánico, mucho más complicado que el vuelo. Mucho más complicado que el vuelo. Y entonces nos encontramos con que reproducimos, aunque somos mamíferos terrestres, reproducimos las dos variables que caracterizan a las aves, pero además intensificadas. ¿Y qué pasa en las aves? Estoy seguro que, salvo que alguno de ustedes sea zoólogo o biólogo, es muy probable que nadie haya escuchado lo que les voy a decir ahora, porque no pierdan ustedes de vista que la difusión científica en nuestras sociedades tiene un sesgo ideológico constante. Y si no, lo habrían oído esto que yo les voy a decir. Cuando se dan las dos variables, un neonato muy prematuro y por tanto inmóvil, y al que se le tiene que dar el acopio de alimento y también la defensa de los depredadores, y un sistema locomotor muy complejo, y por tanto eso quiere decir que la inmovilidad de la prole va a ser extensa en el tiempo,
Lo que se produce es que entre las aves, entre todas las aves conocidas, el 95% de las especies de aves conocidas son monógamas. O sea, un pajarito con una pajarita tiene una prole y la cuidan juntos. 95% de las especies de aves, un pajarito con una pajarita tienen una descendencia que cuidan juntos. En este caso, ciertamente con una distribución perfectamente equitativa de las funciones, porque como no son mamíferos, la hembra y el macho pueden distribuirse las tareas de acopio de alimento y de custodia en perfecto régimen de igualdad. De ese 95%, el 47% de las especies conocidas son monógamas de por vida. Un pajarito con una pajarita cuidan juntas de su prole y cuando no hay prole siguen juntos hasta la muerte de uno de los dos. ¿A que no lo habían oído? Porque nos cuentan lo que les conviene. La mitad. Y encima ocurre otra variable, y es, entre las especies que son monógamas de por vida, abundan todas aquellas que tienen unas capacidades cognitivas más profundas, o sea, las más inteligentes, y entre ellas, y en particular, los córvidos, que son, como comprenderán, yo me dedico a la filosofía del hombre. Si estudio estas cosas es porque son interesantes para entender qué es el ser humano, no por otra razón. O sea, cuanta más memoria y cuanta más imaginación, más estable es la relación entre el macho y la hembra. Es difícil no ver una correlación, una linealidad con el ser humano. Porque en el ser humano, además, ocurre una circunstancia que es la señal zoológica de la profundidad de la memoria humana. Y es que, a diferencia del resto de las especies, a diferencia de todas las demás especies, nosotros mantenemos la memoria de los difuntos. Más todavía. Es particularmente intensa la memoria de los difuntos en la hembra mamífera, que no se olvida de que el hijo es su hijo una vez que ha tenido final la lactancia. Todas las hembras mamíferas tienen una conducta extrañísima al respecto de su prole. Suspenden todos los requerimientos del instinto de supervivencia. Las elefantas, las chimpancés, las delfinas, si la prole enferma, ellas se quedan con la prole. Y son animales gregarios, o sea, su subsistencia depende de la manada. Abandonan la manada. La abandonan para quedarse con la prole, hasta que la prole da signos instintuales que ellos pueden reconocer por instinto de putrefacción o de muerte, y entonces abandonan la cría. Y eso quiere decir que esas hembras, las mamíferas, tienen una fijación, los zoólogos llaman un imprinting, o sea, un sello de la identidad del recién nacido, que lo recuerdan, lo reconocen y además les vincula con ellos por encima de su propia subsistencia y por encima de su propia pertenencia al grupo. Eso es un hecho zoológicamente excepcional. Pero si esa prole sobrevive y es un macho, pasado el periodo de la lactancia y alcanzada la madurez del macho, las hembras mamíferas no plantean ninguna exclusión con ese hijo. O sea, lo olvidan como tal hijo y pasa a ser un macho. Y en muchos casos y en muchas especies, hay muchas especies en las que lo evitan expulsando a los machos jóvenes, pero en muchas plantean relaciones sexuales indiscriminadas con la prole como con cualquier otro macho. Solo en la especie humana, la hembra mamífera no olvida al hijo. Y a mi juicio, y desde el punto de vista antropológico, esta es la sede originaria de la familia, que la mujer no olvida. Más todavía, desde el punto de vista zoológico, a la hembra, que habría sido de nuestra especie, a la mujer se la puede definir como la mamífera que no olvida. No olvida ni siquiera cuando desaparece el imprinting,
que en nuestro caso es instintual también, pero mucho más flexible, de vinculación de la madre lactante con el lactante. Como saben ustedes, en la lactancia las señoras generan prolactina, la prolactina espacía, o sea, alarga los periodos de la ovulación, los disminuye, con los periodos de la ovulación desaparece la base endocrinológica del deseo sexual femenino, que no es determinante, pero que tiene un cierto carácter relevante, y por tanto todo el periodo de la lactancia es un periodo de relación entre la madre y el hijo completamente desinhibido de coloralios, o sea, de referencia ni remotamente sexual. Esa inhibición tiene el carácter habitual, se estructura como habitual en la cultura humana mediante la exclusión del trato sexual entre la madre y el hijo, que nunca es olvidado como tal hijo, y ahí se genera el acontecimiento histórico-cultural con el que se fundan las naciones, las familias, que es la prohibición del incesto, que no puede tener otra base que la memoria profunda de la hembra cuya vinculación con la prole se hace. Me siguen, ¿verdad? Pero es que no les veo las caras, y entonces no sé si están ustedes dormidos. Lo entendería. Que es esa memoria profunda, es la misma que permite que el incesto incluya también al padre, precisamente porque la hembra no olvida al hijo, pero tampoco a su padre. Y esto tiene que ver con que somos la única especie en la que es posible los coitos frontales, la única sobre el planeta. No hay ninguna otra especie mamífera en la que el coito pueda ser de otra manera que posterior. En la nuestra puede ser frontal y tiene que ver con la posición bípeda. Y entonces, y además, los mensajes sexuales de nuestra especie no se transportan en soporte olfativo, porque otra rareza de la hembra humana es la única mamífera que puede mantener relaciones sexuales fuera del periodo abierto endocrinológicamente por la ovulación. O sea, de lo que se conoce normalmente como estro, técnicamente hablando, vulgarmente hablando, celo. Con lo cual, la vinculación del varón o macho, zoológicamente hablando, se puede extender. Además, los mensajes de relevancia sexual en nuestra especie, como en las aves, que tampoco tienen olfato, no es olfativo y no tiene que ver con las secreciones de las mucosas de las hembras, sino que es de naturaleza visual y auditivo. Danzas, cantos, posturas, colores, vestimentas. Y ese soporte es desplazado por el tacto, que se convierte en el eje perceptivo, o sea, en el sistema de señales, ya no del protocolo del cortejo, sino del protocolo del coito. Es muy importante esto porque los zoólogos saben que el olfato permite identificar a miembros de la especie, pero no tiene potencia de identificación individual, apenas. Mientras que los códigos visuales y auditivos permiten identificaciones individuales como las que hacen las aves, porque sin esa identificación individual no se podría mantener una pareja establemente. Y esos son también los códigos de nuestra especie. Así que, aunque es verdad que todas estas cosas que he dicho no dan lugar a la familia humana, nos dan indicios para saber dónde está el núcleo originante de la familia humana. El núcleo originante de la familia humana está en la profundidad de la memoria conjunta, pero en particular en su sede femenina. No tengo que decirles lo que dice Lucas de María. Guardaba en su corazón. En latín, recordare. Volver, que significa mantener en el corazón, o sea, recordar. Recordar, tener esa memoria profunda es guardar, no dejar caer en el olvido, mantener. Y esa es exactamente la razón que un texto fundacional de la tradición occidental y precristiano da de la familia, que es Homero en la Odisea.
Como saben ustedes, Ulises es un sujeto que tiene que volver de la guerra de Troya a su casa. Es el único que lo va a conseguir, pero vuelve a su casa 20 años después, se supone, de haber salido, por una sola razón, porque tiene casa. Y tiene casa al volver porque su mujer no le ha olvidado, Penélope. La caracterización que hace Homero es la misma que hace Lucas, es la misma que hacen los zoólogos, la misma que les estoy proponiendo. Hay casa cuando no se deja caer en el olvido al ausente. La prueba de que esta es una buena intuición es que cuando un literato de principios del siglo XX quiso dar por concluida la tradición occidental, quiso mostrar que el hombre moderno estaba refundado sobre nuevas bases, escribió una nueva Odisea, el Ulises de James Joyce, que es la historia de un sujeto que no tiene a dónde volver porque en su casa su mujer le engaña con otro. Eso es lo que no hace Penélope. Penélope mantiene la vigilia de la ausencia, la misma vigilia de la ausencia que es necesaria para recordar a nuestros muertos, la misma vigilia de una ausencia que puede tener la forma no solo de la memoria, sino de la espera, que es la actitud con la que la sociedad humana familiar espera a los que todavía no han venido. La memoria no es solo un órgano del pasado. Si ustedes hacen una promesa y dejan caer en el olvido la promesa, lo que están olvidando es el futuro que comprometieron libremente. Solo la memoria profunda que recuerda a los muertos, solo la memoria profunda que no deja caer en el olvido a los ausentes es capaz de una promesa incondicional hasta el final de los días, hasta la muerte misma. Y en eso consiste, y eso es lo que nos hemos prometido, aquellos que nos hemos prometido en matrimonio hasta el final de nuestros días, que no lo olvidaremos, que no lo dejaremos caer en el olvido. Miren ustedes, déjenme que diga una cosa que si la dijera en la universidad no sé qué pasaría. En la mía probablemente nada, porque soy el rector, pero en las demás sí. La crisis de la familia es la crisis de la mujer, es la crisis del corazón que no deja caer en el olvido las promesas, que no deja caer en el olvido los difuntos, que no deja caer en el olvido a los ausentes, que no deja que caiga en el olvido ni siquiera la expectativa acogedora de los que están por venir. Luego no estoy proponiendo con esto que las mujeres se queden en la casa, que tampoco me parece mal. Pero en mi caso, y para despejar dudas, les diré que la que ha ganado siempre mucho dinero es mi mujer. Aunque hemos tenido, bueno, mucho dinero, es médico, gana más que un pobre filósofo, no mucho dinero en parámetros normales. Y eso ha significado que después de que nacieran nuestros 5 hijos y un cierto periodo, unos 10 años, mi mujer volvió a trabajar y el que se quedaba en casa era yo. Así que yo soy muy partidario del reparto equitativo de las tareas porque eso habría supuesto para mí un claro avance social, en mi caso. O sea, que no estoy proponiéndoles modelos de distribución de tareas como la de nuestros padres, ni nada de eso. Estoy muy encantado, y que sepan ustedes, y lo digo de corazón, que es una de las circunstancias más felices de mi vida. Haber podido disfrutar de mis hijos en mi casa mientras que estudiaba y mientras que leía, a tal punto, aunque negaré haberlo dicho porque sé que algunos de ustedes lo pueden conocer, que mis hijas a quien le cuentan su noviazgo y estas cosas es a mí. Con gran envidia de mi mujer, que yo comprendo, ¿no? Pero con gran pérdida, porque comprenderán ustedes con mi poca empatía para los bebés lo que yo soy capaz de decirles acerca de su más mejor amiga y de si el novio le ha dicho esto o lo otro. Ayer mismo estaba en mitad de una tragedia de este tipo y yo enmudezco, finjo que sé hacerlo muy bien, como ya les he dicho antes, y mis hijas quedan arropadas, que todo. Porque al fin y al cabo lo que tiene que hacer un padre es que los hijos sepan que pase lo que pase y ocurra lo que ocurra, tienen padre y tienen madre. Eso es. Porque si queremos saber qué es una familia, es el tipo de sociedad. Bueno, me dirán antes de eso, me dirán ustedes, bueno, pero lo de las promesas incondicionales no hemos quedado en que solo lo hacemos los católicos.
Es verdad. Pero no es verdad que el anhelo de pasar la vida, toda la vida con una mujer, sea un anhelo exclusivo de los católicos. Es un anhelo del corazón humano. Lo que los católicos nos hemos creído es que a ese anhelo se le puede dar cumplimiento. Y nos lo hemos creído porque sabemos que en el camino de darle cumplimiento está la cruz. Porque no se nos ha ocurrido que la condición de posibilidad de que eso se pueda llevar a cabo es que seamos constantes, perpetua y plenamente felices en el sentido más contemporáneo de la expresión, sino que tenemos bien claro que el proceso por hacer efectiva esa indisolubilidad hasta la muerte pasa por la cura del corazón y del deseo humano. Pretender, yo creo que en cualquier otra circunstancia histórica, pero pretender que en nuestra circunstancia histórica dos jóvenes puedan prometerse el uno al otro hasta el último día de su vida y que ese proceso no es un proceso que implica sufrimiento y dolor, porque ese proceso para mantenerse uno al otro fiel y perpetua y constantemente disponible para el otro implica una cura del corazón humano que está rota, aunque esa rotura sea menos originaria que el anhelo de pasar la vida con toda la vida, pero permanece roto, y que el deseo humano tiene que ser curado. Aquellos de ustedes que no quieran acometer el proceso esforzado y al mismo tiempo aliviado por el propio afecto que se tienen los esposos y por la mutua ayuda, pero el proceso esforzado de curar el corazón, el suyo. De hecho, la institución del matrimonio es la cura del corazón y del deseo que nos trajo el Señor. Y por eso a los judíos, Moisés, que todavía no era el Señor, les permitió el libelo de repudio, porque el matrimonio mosaico, el matrimonio judío, el matrimonio proestatuista, o sea, de la humanidad caída, es una institución que ciertamente, como critican Marx y Engels, está vinculada a la procreación. Y por tanto, si la mujer era estéril, no se contemplaba la posibilidad de la esterilidad masculina. Si la mujer era estéril o era sorprendida en adulterio, entonces había constancia de que o bien no habría hijos o si los hubiera no se sabría con seguridad quién era el padre. Y entonces se podía dar el repudio. Lo podía dar un varón justo y que pudiera ser tenido por justo ante los ojos de Yahvé. Podía. Eso fue exactamente lo que José no hizo, teniendo pruebas materiales de que María había concebido un hijo del que él no era el padre. El no repudio de José, o como dice en la Escritura, el repudio en privado. Un repudio es un acto público, así que un repudio en privado es El no repudio de José es fundacional del matrimonio cristiano que su hijo va a hacer luego explícito cuando dice: Moisés os permitió el libelo de repudio por la dureza de vuestro corazón. Pero la cura del corazón corre por cuenta de la gracia que hace posible una fidelidad conyugal permanente y fiel y además hasta la muerte. Pero hace falta la cura del corazón. Y por eso, aunque nuestro corazón nos incline y nos anime a prometer que nos querremos para siempre y que seremos capaces y nos impulse, como impulsa a todos los seres humanos, a prometerse, a darse al otro con la aspiración y con el anhelo de pasar toda una vida juntos, vosotros y yo sabemos que sería una temeridad pretender conseguir eso fiándonos de nuestras propias fuerzas. Y yo creo que esa debe ser la razón histórica por la que los creyentes que se prometían de ese modo intentaron incorporar el matrimonio, el sacramento del matrimonio, que es completamente distinto. Es decir, que no exige que sea celebrado en el contexto de la Eucaristía, lo incorporan al rito de la Eucaristía
y del propio espacio sagrado del templo, porque si hay que hacer una promesa como esa, si un hombre tiene que prometerle a una mujer, pase lo que pase y ocurra lo que ocurra, yo estaré contigo hasta el último día de mi vida, y que tú no estés sola para lo que yo he nacido, o a la inversa. Si un hombre tiene que hacer esa promesa como la hemos hecho los casados o como la han hecho ustedes las casadas y quiere de verdad cumplirlo, sabe que la promesa tiene que incluir la súplica de una fuerza que él no tiene, de una fuerza más grande que la del hombre, de una fuerza que nosotros llamamos gracia y que es la intercesión, el apoyo, pero de una gracia que tiene que transmitirse también por medios ordinarios y por tanto no es razonable plantear que uno va a ser capaz con una gracia por medios extraordinarios de mantener un vínculo de esa manera. Y los medios ordinarios son las comunidades de vida, los lugares donde podemos vivir apoyándonos unos a otros. Los medios ordinarios son la vecindad, la amistad y también la participación de la fe en comunidades y en formas de relación, en red o como ustedes quieran, según la espiritualidad de cada uno de ustedes, según el camino que su espíritu tome por el que nos apoyamos unos a otros. Sin medios ordinarios, la gracia, estamos poniendo a la gracia en una prueba de eficiencia que es casi un tentar a Dios. Y esos medios ordinarios incluyen la amistad de otros matrimonios, incluyen su cercanía, incluyen su apoyo, incluye a la familia extensa, incluye el recuerdo de los antepasados y las expectativas de los que están por venir. Sin esa antropología de la familia no es posible una teología de la familia. Ahora no estoy hablando en términos académicos o disciplinares, estoy hablando en términos existenciales. Sin el sentido común de mantener y de apoyarse en aquellos resortes que dan estabilidad y seguridad al vínculo conyugal, entonces es muy difícil. Y regenerarlos forma parte de eso. Ustedes se unen en las APAs de los colegios de sus hijos. Podrían unirse si quieren, yo les apoyo en una asociación de padres del CEU también, yo encantado de la Universidad CEU. Se asocian en clubes culturales, se asocian en las parroquias, se asocian en los actos sociocaritativos. Esas sociedades son estrictamente necesarias para vivir, sociedades civiles también, sociedades profesionales, donde uno encuentra gente y donde puede suscitar además esta misma mirada. Esta mirada se sostiene desde una mirada conjunta. Los seres humanos titubeamos cuando no tenemos nadie a nuestro alrededor que ve lo que nosotros vemos. Si uno de ustedes dice ahora que aquí encima de mí mi ángel custodio se ha hecho visible, pues o tienen ustedes una revelación mística o los demás pensarán que tienen visiones, porque cuando alguien ve lo que los demás no vemos, tiene que haber alguna explicación. Y además pone en precario nuestra propia mirada, nuestro propio crédito. Necesitamos generar entornos sociales donde esta mirada no sea problemática, donde mirando igual nos apoyemos. Y como no quiero excederme y tampoco sé cuándo he empezado, quiero hablarles de la que me parece que es la virtud de los padres, porque hasta ahora de los hijos hemos hablado poco. Yo creo que, como los que estamos aquí, la mayor parte somos padres, la virtud familiar por excelencia es la de la hospitalidad. En la literatura antigua, clásica, cuando un extranjero llega a una casa o un viajero llega a una casa y se le acoge, se hace con él 4 cosas. La primera la primera se le acoge, obviamente, pero hay 4 ritos de la hospitalidad que son: el primero se le lava, se le limpia. Normalmente los pies y las piernas y las manos y el cuello, porque eran caminantes en caminos polvorientos. En el Evangelio aparece así un par de veces, lavatorio de pies del Señor, al acogerlo en una casa.
Después se le daba de comer. Y el tercero y el cuarto son intercambiables. Con frecuencia el siguiente es que se le vela el sueño, se le da donde dormir. Y una vez que ya estaba limpio, repuesto por la comida y por el sueño, entonces se le preguntaba quién era. El rito de la hospitalidad era no preguntar hasta que se hubieran cumplido todos estos ritos. Esos siguen siendo los hábitos de la familia. En la casa comemos juntos, en la casa nos velamos el sueño, en la casa nos bañamos, y estos tres ritos son ritos de vulnerabilidad expuesta. El que come de la mano de otro se pone en peligro. El que duerme se pone en peligro. El que se baña se pone en peligro. En Grecia, la contrafigura de Penélope que no espera a Ulises es Clitemnestra, también una mujer que no olvida, pero lo que no olvida, el rasgo femenino de no olvidar tiene su perversión en el rencor. Y Clitemnestra no le perdona a su esposo, es una historia larga, pero no le perdona el asunto y lo que hace es que lo mata, pero lo mata al volver de Troya, como a Ulises, pero lo mata cuando se despoja de su armadura y se baña, porque la desnudez en el baño es una forma de vulnerabilidad expuesta. Y la más expuesta de las vulnerabilidades, que es abrir la intimidad en la conversación. Esos siguen siendo los 4 ritos domésticos. Allí donde la gente no se vela el sueño, allí donde no se vela y se protege la desnudez expuesta, ya sea la física, o sea, se convive impúdicamente, pero no me refiero solo a la física, también a la interior. Allí donde no se vela el sueño de los enfermos y donde además no se conversa, no hay propiamente hablando una casa. Es verdad que todo eso se puede hacer y tampoco hay propiamente una casa, porque para que haya una casa, la casa es el sitio al que se puede volver, pero solo se puede volver a un sitio donde a uno le esperan incondicionalmente. Así que el hogar humano, el hogar natural, el hogar de la antropología, que es el hogar compuesto por estos 4 hábitos, es coronado por un 5.º hábito que es de naturaleza más teológica y sin el cual la estabilidad de la casa es siempre relativa y condicional, que es un perdón incondicional. El amor incondicional requiere un perdón incondicional y a ese es el lugar al que el Señor eleva, la venida del Señor eleva el vínculo conyugal. Cuando dice, Moisés os permitió el velo de repudio por la dureza de vuestro corazón, pero no era así en el principio. Lo que está diciendo es que la gracia, su poder, su presencia, va a restaurar la forma del corazón humano. Y restaurar la forma del corazón humano entre nosotros, que no estamos todavía del todo restaurados, significa hacernos capaces de perdonar. Solo donde hay un perdón incondicional se puede volver, ocurra lo que ocurra y pase lo que pase. Y entonces la casa se puede definir de verdad como el sitio al que se vuelve, al que se puede volver, al que pueden volver los hijos siempre, porque siempre tienen ahí un padre y una madre dispuestos a perdonar. Esa es la perfección, a mi juicio, cristiana, la forma elemental en la que la caridad se metaboliza en la sociedad natural de la familia. Esa y la fundacional de una promesa incondicional que se sabe capaz de darle cumplimiento no mediante la propia fuerza, sino mediante el auxilio y el socorro de la gracia. Pero esos 4 hábitos son solo la comida, el sueño, el baño y son todos ritos de renovación, estoy seguro, todos ritos de renovación, de poder volver a empezar, porque solo se puede volver al sitio donde se vuelve a empezar. Estoy seguro que han salido ustedes de la ducha y han dicho, me siento como nuevo, ¿verdad? Y que han comido ustedes y se han sentido renovados, y que han dormido y se han despertado capaces de un día nuevo, y que han contado las cosas que les apenaban, que les preocupaban y se han sentido ustedes acompañados, aliviados. Pero esos 4 ritos de renovación están limitados por la acogida y por la despedida. Es hospitalario el que sabe despedir.
Quien no sabe dejar marchar no es hospitalario. Eso es un secuestro, a lo que ustedes, las madres, son bastante propensas. ¿Para qué lo vamos a negar? Solo hay hospitalidad si se deja partir. Y si se deja partir con la bendición de viaje. Y la bendición de viaje son los dones de la hospitalidad. Cuando el viajero salía de la casa en la que le habían acogido, los que le habían acogido les daban comida, alimentación, bebida, mantas, renovaban su ajuar de viaje que habría llegado seguramente destrozado y les daban información sobre el camino a seguir. Y además les daban, y esos son los dones de la hospitalidad. No se puede ser hospitalario. La hospitalidad implica un régimen de libertad. Los hijos vienen a nuestra casa para irse de nuestra casa. No vienen a nuestra casa para hacernos felices ni para satisfacer un derecho. Vienen porque tienen un camino. Pero, sin duda, aunque esto está en crisis, y no solo porque las madres no les quieran dejar partir, sino porque la proletarización de los sueldos de nuestros hijos no les deja ni siquiera irse a otro sitio, pero eso es un problema, y es un problema al que hay que atender, porque tienen que irse. Esto se lo explico yo a mis hijos, se lo he explicado muy bien. Esta parte de la hospitalidad se la he explicado muy bien yo a los 5. He dicho, tienes que irte. Forma parte de... Y saber que por siempre y mientras que tu padre y tu madre estén vivos, tienes a dónde volver. Pero tienes que irte, tienes que salir. Pero lo que está en crisis hoy sobre cualquier otra cosa es la hospitalidad de acogida. Hay un filósofo, y ya acabo con esto, se llama Derrida, que estaría completamente feliz si hubiera conseguido disolver las familias, pero que, como toda inteligencia humana, dice cosas apreciables y en particular la suya era particularmente perspicaz. Y cuando escribe un libro sobre la hospitalidad y distingue dos clases de hospitalidad. Dice, hay una hospitalidad de invitación. El que tiene la casa llama a otro, al que conoce por su nombre, y lo invita. Y el invitado sabe que esa invitación tiene un montón de supuestos. Pues si nos invitan a ver un partido de fútbol que empieza a las 8 de la noche, uno no se presenta a las 12 de la mañana en la casa, y si le preguntas, ¿qué haces aquí? Dice, no, que me han invitado a ver el partido. Dice, no te voy a tener en casa desde las 12 hasta las 8, ¿no? Dice, bueno, ya de paso comemos, ¿no? No. Te he invitado al partido con palomitas, no a comer y ni a quedarte en casa. Además sabemos quién es, porque le llamamos. Él sabe que somos los señores de la casa. Sabemos que está asegurada la venida según la forma que nosotros tenemos prevista, en el momento en el que tenemos previsto, para lo que tenemos prevista, y también está asegurada su salida. Esa es una hospitalidad de naturaleza común, pero imperfecta, dice Derrida. Pero hay otra hospitalidad, que no es la de invitación, sino la hospitalidad de visitación, que es cuando a nuestra puerta llama alguien a quien no hemos llamado, que no viene en respuesta a nuestra llamada, sino que viene traído de su necesidad, de su dependencia, de que no tiene otro sitio a donde acudir. Es la hospitalidad con el desconocido, con el que no hemos llamado. En las casas del mundo antiguo, esta hospitalidad era un deber sagrado. Que en las casas contemporáneas no practiquemos esta forma de hospitalidad es una merma y es una limitación de la calidad y de la densidad de las sociedades familiares. Es verdad, yo sobre este asunto estoy hasta dirigiendo alguna tesis. Es verdad que este tema es complicado, pero no me interesa ahora eso, porque no hablo ahora de los que puedan venir a nuestra casa y hablen. Hablo de los hijos no invitados a nacer.
y de las relaciones entre los esposos en las que se deja la puerta abierta, literalmente, a que vengan también los hijos que no hemos invitado, también a los que no hemos llamado a una hora precisa, en el momento preciso en el que nos parece bien, sino a los hijos que mantenemos las relaciones entre los esposos y que pueden venir si quieren. Sin esa clase de hospitalidad es muy difícil que los esposos se entreguen a las contingencias de una vida en las que van a tener que ser auxiliados sin remedio y en la que probablemente sin ese auxilio, que es la gracia del Señor, no habrían podido salir adelante. Exponerse, hacerse vulnerable a las contingencias de eso, con responsabilidad, por supuesto, con sentido común, preservando la salud, pero al mismo tiempo con el carácter abierto y generoso de quien está dispuesto a recibir también al que no ha invitado. Sin esa hospitalidad para con los hijos, la familia será muchas cosas, pero humildemente a mí me parece que quizás no sea la familia cristiana. Ha sido un placer. Y esto es todo lo que les quería decir. Ahora no sé si queda... ¿Hay tiempo para preguntas? Bueno, ahora como tenemos un poquito de tiempo y esta vez sí que tenemos la oportunidad de poder hacer preguntas, vamos a aprovechar y muchísimas gracias, don Higinio, vamos a aprovechar que lo tenemos aquí y gozar de su sabiduría. El que quiera levantar las manos puede levantarlas, las azafatas la acercan el micro. Decís vuestro nombre y una pregunta concisa y concreta para que así podamos intervenir todos los que queramos. Gracias. No me hagan ustedes como los estudiantes que no preguntan nada. Hola, buenas. Soy Inés. Mira, que tenía una pregunta. Ha comentado esto de que los hijos tienen que marcharse de su casa. Yo entiendo que, bueno, antiguamente, claro, las casas de ahora son pequeñas, no caben. Pero antiguamente las casas eran más grandes. Si los hijos, por ejemplo, no se casaban, se quedaban con los padres. Se iban de casa de los padres cuando se casaban. Pero siempre, pues a lo mejor una hija no se casaba y cuidaba de los padres o así. No sé, se lo comento por ver, porque es que me ha extrañado lo que ha dicho eso de que tienen que marcharse. Yo no lo veo como una necesidad que se tenga que ir, sino que se van porque, claro, tienen que hacer su vida, eso está claro. Pero hay casos en que se quedan y no veo que haya ningún problema. No sé, era esa la pregunta. Nada que objetar, estoy de acuerdo con usted. O sea, no me parece mal que algún hijo se quede en casa. Yo tengo un par de hijas que estoy intentándolo, aunque... Pero para que me cuiden, claro, obviamente. Pero no, me parece muy bien. Ya, pero tomará mujer y abandonará a tu padre y a tu madre. Y es una constante universal, más todavía. Uno de los elementos de purificación de la familia, una de las formas con la que la restauración, a mi juicio, evangélica de la familia tiene lugar, es precisamente cuando la salida del hijo de la casa implicaba también una autonomía de juicio, de opinión, de elección respecto del padre. Las familias patriarcales son estructuras en las que las generaciones y los matrimonios se van sumando a un mismo espacio, a una misma labor, habitualmente a un mismo patrimonio, y en esos contextos es sumamente difícil que no se produzcan abusos del rol paterno, sumamente difícil. La capacidad que se introduce en las sociedades cristianas de elegir oficio sin tener que heredar el oficio del padre y, por tanto, el patrimonio del padre,
que se introducen mediante la invención de las universidades, porque en ningún sistema social se ha podido elegir oficio si no se fundaban las universidades, tardíamente, ciertamente, y las universidades lo que hacen es ganar para los oficios civiles la autonomía, la independencia y el barrunto interior de la vocación que ya estaba institucionalizado para los oficios religiosos. Lo que se hace es trasladar la estructura vocacional y no destinal de la herencia del padre para las leyes y el estudio de las leyes, que era exactamente lo que hacían los hombres de iglesia, o sea, los sacerdotes y los religiosos. Y el organismo que hace eso y que lo extiende socialmente en la universidad es también un logro social e histórico que permite la autonomía económica de los hijos respecto de los padres y, por tanto, purifica el afecto filial y el paterno. Porque cuando ese vínculo incluía relaciones de subordinación en el trabajo, como sigue ocurriendo en muchas familias donde los hijos comparten, ahí aparecen fórmulas perfectamente asumibles y perfectamente normales, pero cuando se producen como sistema social en su conjunto, favorecen el poder de los padres respecto de las generaciones consecuentes hasta los nietos, con los grandes clanes tribales con soporte patrimonial. Y entonces aparecen las estructuras realmente heteropatriarcales, incluso en entornos sociales relativamente. Por eso los hijos se tienen que ir. Dice, bueno, pero oiga, ¿y es malo que una hija? No, es buenísimo y si me ayuda a convencer a una de las dos mías, encantado. Pero como principio general, como orden social, los hijos se tienen que ir. Y la modernidad, los tiempos modernos que se iniciaron en la Revolución Francesa y que tantísimas consecuencias de orden no deseable han tenido, tienen dos consecuencias fantásticas, que es la purificación del rol paterno. Los padres de hoy, gracias a la modernización, no somos más que un apoyo moral, más que un vínculo. No tenemos con nuestros hijos más relación que la servicial, la de cuidar de ellos, la de desvelarnos por ellos. No era así en la sociedad antigua. Y la otra figura que ha sufrido una enorme purificación es la sacerdotal. Porque esos roles sociales asociados a la condición paterna han estado adheridos y confundidos con los roles sacerdotales en todas las sociedades religiosas del mundo, también las cristianas. Y puedo dar datos voy a dar solo uno. En 1789, cuando tiene lugar la Revolución Francesa, todos los obispos franceses, el 100%, tienen título nobiliario, o sea, proceden de un linaje nobiliario. O sea, la Iglesia se había asimilado al sistema social del antiguo régimen. Así que nuestros sacerdotes de hoy no tengan más ascendencia que la moral y la cristiana, y que nosotros no tengamos más ascendencia sobre nuestros hijos que ese, son dos enormes ganancias de los tiempos modernos, que además tienen, a mi juicio, preñadas un montón de promesas de futuro, porque nuestros hijos pueden reconocer en la paternidad un acto de generosidad. Y nosotros podemos reconocer en nuestros sacerdotes un acto de entrega servicial por todos y no el disfrute de un estatus o canonjía con sus prebendas y distinciones. Claro. Creo que no hay muchos sacerdotes escuchando. Pero bueno. Buenas tardes, soy Israel y bueno, tengo aquí a mis tres hijas que le han escuchado que se tienen que ir y, jolín, qué dolor. Vale, bueno, pero a pesar de la anécdota, yo sí que le quería preguntar concretamente, mi mujer y yo
participamos en la parroquia pues, de prematrimoniales, ¿no? Y el número ha bajado significativamente desde que nosotros participamos. Somos de Callosa de Segura, una población de unos 20.000 habitantes, y hace unos años pues habían como, no sé, 20 o 30 parejas y en la última eran 3 parejas y nosotros, y casi hacemos una fiesta ahí en medio por la situación, ¿no? Entonces, quería preguntarle, a su juicio, entiendo que nos está diciendo también que el modelo es súper importante, ¿no? Nuestro modelo de familia ya es un ejemplo, ¿no? Pero a su juicio, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿O qué está fallando, no? Bueno, te puedo imaginar que si lo supiera, pues no sé, a lo mejor me había hecho rico diciéndolo, no sé, pero vamos. Sé cosas, pero hay una, porque por la brevedad de la respuesta, yo voy mucho a Madrid, hace muchos años que voy mucho a Madrid, hace 30 años que voy mucho a Madrid, ahora más incluso. En las ciudades pequeñas es más difícil notar esto. Y bueno, pues visito con cierta frecuencia, asiduidad a iglesias, pues, estoy al paso, lo que sea, ¿no? Bueno, y yo he visto crecer en Madrid la práctica religiosa, crecer. La he visto decaer y crecer poquito a poco. Y ahora hay más gente joven en las iglesias que había hace 10 años. Y hay más matrimonios jóvenes con muchos hijos por la calle que había hace 10 o 15 años. Y me consta que esto ocurre en otros países europeos. Entonces, lo primero es, a lo mejor las cosas han terminado de empeorar, no lo sé. Eso está bien para animarse uno, ¿no? Pero hay un rasgo que me parece que caracteriza a estas cosas. O sea, ¿en qué noto yo que los padres que van por la calle con 3, 4 hijos, que es una cosa, ya sabéis, si tienes 3 o 4 hijos te preguntan de qué secta eres o una cosa así, ¿no? Pues hay un rasgo con el que yo sé que probablemente esa gente sea cristiana. No lo puedo asegurar y tampoco me paro a preguntarlo. Están contentos. Se les nota alegres, están estresados, se ve que duermen poco, pero en cuanto el gesto se les relaja porque el chaval ha dejado de meterse en la calle o no sé qué, los mira y están en paz, están contentos. Yo creo que una de las cosas que ocurre es que se nos nota poco. Se nos nota poco que somos cristianos, se nos nota poco que estamos contentos, se nos nota poco la convicción y la certeza de que nos han regalado la forma de vida mejor, la forma de ver la vida y de vivirla mejor. Que somos como los demás, igual de miserables, pero sabemos que no hay que tener mala voluntad respecto de los demás. Que los malos deseos tenemos que nos arrepentimos a diario de las que estamos poco alegres. Y me parece el mayor acierto de la teología pastoral de Francisco. Convocar a la alegría, a que se note, no porque sea una alegría impostada, sino porque creo que por algún rasgo, por alguna cuestión que sería interesante saber, no dejamos que se nos vea, sinceramente, o se nos ve poco. Yo creo que con eso, como dicen ahora, no es la versión extendida, ¿verdad? Pero también podría decir otra cosa. Tenemos lo que ha contado antes don Luis Argüello, es el tema del individualismo y del empoderamiento. No nos dejamos llevar a situaciones que no controlemos. No nos gustan los hijos no invitados. No nos gusta la sexualidad abierta a hijos no invitados. No nos gustan las casas abiertas a invitados no previstos. No nos gustan las vidas planteadas de tal manera que pueden ocurrir cosas imprevistas. No nos gusta. Queremos mantener el control.
Y aunque nos tenemos por cristianos y lo intentamos, no terminamos de perder el control. Y mientras que mantenemos el control, no estamos alegres. Bueno, es lo que se me ocurre. ¿Se oye? Sí. Higinio, me parece tan atractivo el origen de la zoología, la comparativa con los mamíferos que somos nosotros y tal. ¿Vosotros tenéis en el CEU algún proyecto, digamos, me parece un área súper atractiva para que personas que están un poco despistadas en el tema de la propia naturaleza humana verdadera, veo como un anzuelo con esto para que se paren a pensar su propia naturaleza, la real. ¿Tenéis algún proyecto así, además de que estas asignaturas las deis en vuestros... No sé, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Sí, creo que te he entendido. No, es que este planteamiento que he contado no es un planteamiento institucional del CEU, son cosas de mi trabajo personal. Aunque soy el rector, me costaría un poco poner a todo el mundo a trabajar en las cosas de... Y además te diré que es de reciente, o sea, que yo esto que os he contado aquí es la tercera vez que lo cuento. Lo conté en la Universidad Abad Oliva del CEU hace 4 meses y en la Universidad de Navarra hace 15 días, o sea, que no... Son los terceros, ni siquiera... ¿no? Pero me parece que lo que sí hay en el CEU es líneas de trabajo y de investigación donde este punto de vista es incorporable. Eso sí lo hay. Y hay asignaturas en los que lo hay. Pero no es que no haya venido a hablar como rector. Soy rector y donde lo soy. Pero quiero decir que lo que os he contado hoy era más una contribución de naturaleza personal que se sigue de mi trabajo y de mi estudio y mi investigación personal, no de otra. Pero contigo estoy muy de acuerdo en que a veces planteamos las conversaciones con nuestros conciudadanos sobre estas cuestiones en unos términos que hacen colapsar la conversación. Por ejemplo, es de ley natural. Pues si es de ley natural, se acabó la conversación. No es que no sea, no estoy diciendo que no sea. Lo que quiero decir es que si le estás diciendo al otro que es una cosa evidente y obvia y que solo su mala voluntad le confunde o su vida pecaminosa, pues entonces... ¿Qué le vamos a hacer? Pues el otro pues se va a su casa, ¿no? Y dice que contigo se puede hablar poco, o conmigo, o con quien sea, ¿no? Y es verdad que buscar lugares de discusión común, por así decir, ámbitos de conocimiento donde no existe ya un sesgo de partida y donde se pueden compartir cuestiones, a mí eso me parece que es una estrategia contemporánea y a la altura de nuestro tiempo, y por eso lo intento, ¿no? Por eso intento incorporar cuestiones de zoología, de fisiología, las que hagan falta, también de sociología, también de historia, también de literatura, las que hagan falta, ¿no? Pero lo único que quiero agregar a la respuesta es que sepáis que somos bichos raros, pero no tanto. No porque los pajarracos se nos parezcan, sino porque cuanto más se estudia y más se sabe, de verdad, lo digo de corazón. O sea, yo no me he tenido que bajar de mi inteligencia para tener la fe que tengo. No digo que mi inteligencia sea mucha o baja o poca. Quiero decir que yo he dedicado toda mi vida a estudiar y yo no he encontrado un impedimento serio que surgiera de las ciencias que yo he estudiado y de las que mis colegas me contaban para creer que este mundo es una cosa bendita creada por un Dios que es amoroso y que nosotros somos unos prodigios de animal
con un soplo del Señor que nos da una libertad y que todo eso es muy congruente y que tenemos el patrimonio intelectual más portentoso y admirable del conjunto de las tradiciones morales y de las religiones del planeta. 2000 años con sus antecedentes precristianos de gente muy inspirada, muy iluminada, muy inteligente, muy capaz, que han dado lugar a la producción intelectual más valiosa y más portentosa. Así que por enanos que seamos, subidos a esos hombros, estamos en la cima del mundo. Esa es verdad, es verdad. Lo es así intelectualmente, lo es así culturalmente. Así que complejos pocos. Lo que hay que hacer es estudiar y formarse. En el CEU tenemos programas de formación continua buenos.